puntos con los que cerraba la sesión. Tiempo, por tanto, de abrir el primer análisis del día y lo hacemos a esta hora con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, bienvenido de nuevo a nuestros madrugones, al primer análisis del día en Negocios Televisión. Nuestro encuentro suele ser los lunes, esta semana en martes, Pepe. Quería preguntarte, empezando con nuestro mercado, ¿cómo estás viendo, cómo apunta el IBEX 35? Bueno, pues la verdad es que el IBEX 35 está en una situación un tanto complicada, porque, bueno, hay que tener claro que el IBEX es un índice bajista, que tenemos aquí una zona lateral bajista ya muy amplia, que lleva más de un año, y bueno, pero lo cierto es que la media de 200 pues ya tiene esta pendiente negativa y eso no es bueno. ¿Qué estamos haciendo de momento? Pues bueno, pues estamos un poco bailando alrededor de esa media, nos separamos un poco, nos acercamos, volvemos a separar, nos volvemos a acercar, pero aquí el futuro es un poco incierto porque realmente al ser un índice bajista, en cualquier momento puede venir una aceleración bajista, por lo que sea, ¿no? Puede venir en cualquier momento y que se aleje más todavía de la media antes de venir un rebote mayor. Ahora estamos en la zona de soporte. En los 7.765 es un soporte claramente porque fueron los mínimos anteriores que tuvimos antes del rebote este fuerte que tuvimos en agosto. ¿Qué pasa aquí? Pues que cuando llega a soportes muchas veces intentamos aguantar el soporte y al final o lo aguantamos o no lo aguantamos. El viernes tuvimos un día muy bueno en el IBEX, una vela blanca, parecía que aguantábamos perfectamente, que íbamos a empezar otro rebote y ya veríamos, pero bueno, fue cerrar la bolsa española y la bolsa americana se hundió literalmente y bueno, eso produjo que el lunes tuviéramos una apertura muy bajista. ¿Qué pasa? Que como ayer estaba cerrado Estados Unidos, pues más o menos aguantamos bien y acabamos subiendo. Pero seguimos que tenemos que tener la vista en esos 7.765, 7.765, que es el nivel clave. Si perdemos ese nivel y sobre todo si cerramos por debajo de ese nivel, me temo que continuarán las caídas y nos iríamos a buscar la zona de los 7.225 aproximadamente, 7.280, perdón, que son los mínimos, ya los mínimos anuales, ¿no? Esa sería un poco la lectura. Estamos en una situación un tanto complicada porque también es bastante probable que desde aquí rebotemos otra vez y que no perdamos los mínimos anteriores, pero también nos podemos perder. Entonces estamos en una situación en la que sí, desde aquí vemos fuerza, buena pinta, pero si desde aquí perdemos los mínimos, bastante peligro. Esto en cuanto a nuestro principal índice, Pepe, pero antes de preguntarte sobre qué podemos esperar para los principales índices neoyorquinos que vuelven a la negociación tras ese día del trabajo, como apuntabas, quería preguntarte sobre el DAX, que además a partir del 1 de octubre va a tener un nuevo miembro, ha tenido cambios según han aprobado dentro de sus compañías de referencia ese cambio que va a entrar de nuevo, vuelve Siemens al índice. ¿Cómo estás viendo el mercado alemán, el mercado de Frankfurt? Bueno, pues realmente sigue siendo un índice bajista, claramente, la que está por debajo de su media 200 y además es curioso porque por 3 veces ha rebotado cerca de la media 200, aquí una vez, aquí otra vez y aquí otra vez, y luego han venido caídas bastante fuertes, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando un índice es bajista, pues tiene sus rebotes, pero necesitamos una señal realmente contundente para que haya un cambio de tendencia y de momento esa señal no la hemos tenido. Es verdad que tenemos rebotes interesantes como el que vino este verano, sobre todo en agosto, pero luego cuando las caídas que se producen posteriormente son muy fuertes y muchas veces más fuertes que las subidas, pues es la definición de una tendencia bajista, ¿no? Que damos 2 pasitos para atrás y 1 para adelante, y es lo que tenemos en el DAX. Ahora mismo estamos en una situación en la que ya hemos tenido una caída fuerte desde los máximos que marcamos y aquí pues puede continuar la caída más fuerte todavía, que sería probable, o puede que desde aquí rebotemos un poco y nos quedemos un poco en tierra de nadie antes de decidir si por fin ataca la media 200 y volvemos a subir o seguimos bajando. Hay que pensar que entramos ahora en octubre, en septiembre, tenemos septiembre y octubre, que son 2 meses realmente complicados tradicionalmente en las bolsas. Estamos hablando que las grandes crisis y las grandes caídas bursátiles en su mayoría
han venido en estos 2 meses y normalmente, además, noviembre y diciembre suelen ser meses buenos, meses de recuperación, meses en los que intentan cerrar el año más o menos bien. Entonces tenemos 2 meses ahora complicados, que al final cualquier cosa puede pasar, pero históricamente son complicados, en unos índices bajistas, por lo que tenemos que extremar las precauciones, por lo menos. Luego es verdad que pueden venir cualquier noticia positiva, pues un acuerdo o el cese de la guerra o un pequeño acuerdo de paz o algo así que haga que todo cambie mucho, pero de momento lo cierto es que a nivel de medio plazo somos bajistas, tanto en el DAX como en el IBEX, como en las bolsas americanas, y lo más normal es la continuidad bajista siempre con sus rebotes y no sabemos si estamos cerca de un rebote o cerca de la continuidad bajista. Pepe, antes de mirar al mercado americano, querría hacer una parada sobre lo que está siendo el movimiento del mercado de divisas. Hemos visto al euro-dólar perder la paridad, ahora sí está por encima de los 99 centavos, aunque ayer lo perdía también. Y también querría hacer una parada sobre lo que es la relación libra-dólar, en un momento en el que hoy también el Reino Unido está en el punto de mira en cuanto a ese cambio de gobierno, también como el resto de los países europeos, inmerso en planes para enfrentar los altos precios de la inflación, de la energía, y cuando además se vuelve a hablar, o se empieza a hablar de cómo se va acercando esa libra a la paridad con el dólar, 1,1572 unidades, la moneda británica frente al billete verde. ¿Cuál es la tendencia en ambas divisas? Bueno, pues la tendencia es claramente bajista, tanto del euro con el dólar como la libra con el dólar. Los gráficos son parecidos, el que tenemos aquí es el del euro-dólar, pero se puede tomar como ejemplo de ambos. La cosa está que nosotros llevamos hablando del euro-dólar en esta misma pantalla desde hace ya pues meses, y siempre que hablamos decimos lo mismo. Decimos, es un índice bajista, o sea, una paridad bajista, euro-dólar, y está por debajo de la media 200. Y mientras eso ocurra, pues los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes. Y esto es la definición de tendencia bajista, ¿no? La definición de tendencia bajista. ¿Qué tenemos aquí en el euro-dólar? Pues que ahora mismo seguimos haciendo esos máximos y mínimos decrecientes, y ahora estamos ahí en una zona lateral entre los 0,99 y los 1,01, que bueno, que es verdad que hoy hemos intentado perder los 0,99, pero los hemos recuperado. La zona de 1,01 ha sido la que ha servido de resistencia en estos últimos días, pero realmente necesitaríamos superar la zona de 1,04 para ver un giro, ¿no? Para ver una ruptura de esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Es verdad que la caída ya ha sido muy violenta y que estamos ya muy alejados de la media 200. Es decir, que estamos en una situación claramente bajista, pero es verdad que desde aquí seguir apostando a la baja empieza a ser peligroso, porque ya la caída es muy fuerte, podría venir un rebote de cierta consistencia. Y estamos en la zona de la paridad que siempre al final, tanto en uno como en otro par, son unas zonas pues bastante claves, ¿no? Que suelen muchas veces producir rebotes. Así que, bueno, estamos en esta zona, es un índice claramente bajista, una paridad bajista en la que yo buscaría, solamente entraría a comprar caso de que se rompiera esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes, y a la baja realmente tampoco apostaría demasiado porque llevamos una caída muy fuerte, aunque lo más probable es la continuidad de las caídas. Y con ese diagnóstico del mercado de divisas, ahora sí querría poner la mirada sobre el principal mercado del mundo. Hoy Wall Street vuelve a la negociación. Es verdad que apenas había cotizado 2 sesiones, y eso que era justo cotizando también el dato de empleo de la semana pasada, en lo que es un mes tradicionalmente pesimista en los principales índices americanos, en el S&P. Quería preguntarte, ¿cuál es la tendencia que arrojan? Bueno, pues el S&P tuvo un rebote realmente interesante en agosto, y la verdad es que el rebote fue pues incluso un poco más fuerte de lo que estaba previsto, ¿no? De hecho, incluso recuperó una resistencia que era importante porque estaba por encima de la media 200, en la zona de 4.210, pero tardó poco en perderla, ¿no? Entonces, bueno, fue como un engaño
una mago alcista que seguramente hizo comprar a unos cuantos inversores, como ocurre en las tendencias bajistas después de un rebote, y a partir de ahí pues vino una señal contundente de caída, que fue esta vela negra, y a partir de ahí pues todo ha sido otra vez caídas, ¿no? Es verdad que hay movimientos alcistas intradía que acaban mal, como este de aquí, 2 días, y lo cierto es que la tendencia sigue siendo bajista, que estamos por debajo de la media 200 y la media 200 tiene esta pendiente negativa, pero también es verdad que esta subida tan buena nos dice que a lo mejor esta caída pues es capaz de pararse antes de llegar a los mínimos anteriores y desde ahí intentar reaccionar otra vez. Entonces, tenemos la zona de 3.650 que está bastante alejada como una zona clave, zona que si se pierde pues pueden haber caídas mucho más fuertes, pero es verdad que viendo la subida que tuvimos, tenemos la esperanza de que en este movimiento nos paremos más o menos donde nos hemos parado ahora, en la zona de los 3.890, y desde ahí volviéramos a reaccionar. Si perdemos la zona de 3.890, la verdad es que empeoraríamos otra vez y la posibilidad de volver a estos mínimos de 3.630 aproximadamente es bastante grande. Es decir, en definitiva, los mercados son bajistas, todos ellos. Las bolsas americanas también. Había tenido una caída más fuerte y por eso el rebote ha sido más fuerte, pero de momento, y sobre todo estando en los meses en los que estamos, tenemos que actuar con muchísima precaución, tenemos que guardar una parte de liquidez por si acaso vienen oportunidades de verdad, es decir, que si vinieran aquí caídas de estas tremendas que puede pasar en cualquier momento, pues posiblemente sea momento de toma de posiciones para el medio plazo o buscar ahí una vuelta, pero ahora mismo estamos en una situación complicada, difícil, que puede venir algún rebote en el corto plazo, pero hasta que no viéramos una señal realmente contundente, deberíamos andarnos con cuidado en los mercados. Estabas señalando esa tendencia y querría pasar, por supuesto, antes de terminar este repaso, por lo que está pasando en el mercado de las materias primas. De hecho, estamos viendo cómo los precios de los metales industriales se están desplomando a medida que aumentan los temores de una recesión mundial. El cobre y el mineral de hierro vuelven a estar bajo presión, además, por las preocupaciones sobre los altos costos de la energía y las tensiones en China. Y en cuanto al petróleo, estamos viendo también cómo esos temores a una recesión han llevado a la OPEP a decidir un aumento de la producción para mantener los precios en los $100 frente y contra las peticiones de Occidente. Mirando las materias primas, quería preguntarte sobre, bueno, cómo estás viendo al sector en cuanto a qué destacarías más significativo ahora mismo como pulso, ¿no? Y de cara al oro negro como tal, ¿cuál es, bueno, hasta dónde ves el movimiento ahora de los precios? Bueno, pues lo que ha ocurrido en las materias primas es que han habido subidas bastante fuertes, de hecho, pues son los que han llevado a esta inflación también, han aportado ahí su granito de arena para esta gran inflación que estamos teniendo, y ahora lo normal es que se relajen, y bueno, pues al final las subidas de tipos que estamos teniendo, pues al final lo que suelen hacer es que enfrían la economía y bueno, pues entonces al haber menos demanda también de ciertas materias primas, pues al final suelen caer, ¿no? Incluso lo que pasa es que también habían subido excesivamente y desde ahí pues tiene que venir una caída porque si no es insostenible la economía mundial. Quiero decir que es bastante lógico que ha habido esta caída, de hecho sería bueno para todos que continúen moderándose los precios porque harán que la inflación baje y que eso va a ser bueno para todos. En cuanto al petróleo, pues bueno, pues sí que está en una situación realmente interesante, porque el petróleo, si vemos desde el inicio de este movimiento alcista, pues vemos que está en una tendencia alcista todavía, pero es que ahora mismo está justo tocando esa tendencia alcista. En la zona de los 92 tiene la base de la tendencia alcista, es además un soporte, que es la zona donde ha aguantado de momento 3 veces, y bueno, lo que vemos es que está en un rango lateral entre esos 92 y los 104, y parece que está dudando en esa zona, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Que si perdiera esos 92, las caídas podían ser muy fuertes, porque rompe una tendencia bajista, se pondría por debajo de la media 200 y volvería a ser bajista en el medio plazo. O sea, cambiaría la tendencia si perdiera esos 92, sobre todo de cierre, ya
para números redondos sería la pérdida de los 90, sería totalmente significativo. Y por arriba, pues bueno, si supera esos 104, pues volvería a la tendencia alcista. Y no sabemos a dónde nos llevaría, pero continuaría la tendencia alcista. Así que bueno, estamos en un momento interesante en el petróleo, porque el movimiento que tenga en los próximos días puede decidir el futuro más próximo. Antes de terminar, para terminar, Pepe, ¿dónde nos pones la mirada, recomendación, cómo situarnos en este momento en el mercado? Bueno, pues yo lo que estoy viendo en el mercado español, por ejemplo, es que tenemos en la banca, tenemos tres valores que parece que quieren aguantar, que parece que quieren hacerlo bien, que son Sabadell, Bankinter y CaixaBank. Son tres bancos que se han desmarcado un poco, ¿no?, del BBVA y Santander, que lo han hecho peor. En teoría, la subida de tipos les favorece, por una parte. Es verdad que en un mercado bajista es difícil actuar en contra del mercado, pero se está viendo últimamente una cierta resistencia a bajar y bueno, puede ser una apuesta, ¿no? Es verdad que yo pondría stops en algunos niveles más o menos cercanos, pero podrían ser. Y luego tenemos el caso, pues, de las energías renovables, que han tenido un movimiento a la baja bastante fuerte en estos días, pero que ayer mismo Solaria dio una señal de giro, ¿no? Fue lo que se marca aquí un martillo después de una caída muy fuerte. Y bueno, igual que aquí hizo un amago alcista para bajar, ahora este puede ser un amago bajista para subir. Luego un valor pues más pequeñito también, que es GR Energy, que justo se ha apoyado en la media de 200, también de energía renovable, y desde ahí ayer pues ha dado una cierta señal de esperanza y de posibilidad que desde aquí volver a hacerlo bien. Y luego tenemos el tema de la construcción. Las constructoras también lo están haciendo bien, ¿eh? Tenemos aquí a ACS, que está ahí en la zona de la media también. Es verdad que si continuaran bajando empeoraría, pero está en una situación en la que podría girarse. Pues también le pasa un poco a Ferrovial, al mismo SACIR. SACIR también está en la misma situación, la zona de la media 200. Y bueno, pues incluso a Merlin Prop, ¿no? Merlin Prop también está en la zona de la media 200. Son todos estos valores que parece que podrían hacer algo, pero que cuidado, porque si continuaran bajando y perdieran unos niveles más o menos cercanos del 3, el 4% desde donde están ahora, volverían a tener mal aspecto. Así que, bueno, son los valores que parece de momento que quieren aguantar, que podrían hacer algo, pero ya digo, hay que estar con un poquito de miedo en los mercados, con un poquito de respeto a los mercados. Hay mucha incertidumbre, la liquidez es el mejor antídoto contra la incertidumbre. Y bueno, a esperar a verlas venir un poco y vamos a ver cómo transcurren estos 2 meses peligrosos. Pues muchísimas gracias, Pepe, por este tiempo de análisis. Gracias por volver a nuestro primer análisis del día. Feliz jornada, feliz negocio. Muy bien, muchas gracias a vosotros siempre. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad, enseguida volvemos.